Buenas noches, bienvenido a nuestra clase semanal de Tania. Hoy estamos en nuestra clase número 24 y vamos a comenzar con el capítulo 9. Hasta ahora, en los primeros 8 capítulos del libro Tania, el Alter Rebbe se dedicó a explicarnos cuál es la esencia de nuestras almas, el alma divina y el alma animal, cómo están compuestas, cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus vestimentas, sus diferentes capacidades. Y a partir del capítulo 9, el Alter Rebbe nos va a explicar cuál es el deseo de cada una de estas almas. Y esto lo va a explicar por medio de un ejemplo práctico, que es el ejemplo de dos reyes que están en una guerra por conquistar un territorio. Pero vamos a empezar desde adentro del Tania. Les voy a compartir para que puedan seguir desde adentro en el capítulo 9. Entonces, el Alter Rebbe empieza ubicándonos dónde se encuentra en nuestro cuerpo, en nuestra vida, cada una de estas almas. Y empieza por el alma animal. Y dice lo siguiente. La morada del alma animal, que ya explicamos en el capítulo 1 principalmente, derivada de Klipat Noga, como explicamos ahí, que el alma animal del Yehudí no viene de las 3 Klipot Atmeot, sino viene de Klipat Noga, que tiene un destello de luz y que es transformable y utilizable para el bien. En cada Yehudí, ¿dónde se encuentra? Es en el corazón. Más específicamente, ¿en qué parte del corazón? En el ventrículo izquierdo, que está lleno de sangre y está escrito porque la sangre es el alma, el nefesh. Vamos a explicarlo. De la misma forma que en un ejército existe el ejército, cómo se despliega alrededor de todo lo que es la conquista de un lugar, pero tiene su base en un lugar de donde viene el ejército, lo mismo es con las almas que la persona tiene cada uno dentro de sí. En lo referente al alma animal, el alma animal se despliega por todo el cuerpo. Nosotros pensamos con el alma animal, hacemos con el alma animal, sentimos con el alma animal. Sin embargo, hay un lugar que es la base del alma animal. ¿Dónde es la base del alma animal? La base del alma animal se encuentra particularmente en el corazón del Yehudí, en el corazón de la persona. Y dentro del corazón, donde se encuentra particularmente en el ventrículo izquierdo. Hoy tuve la oportunidad de llamar a un amigo mío que es cardiólogo y me dio una pequeña clase de cómo es el funcionamiento del corazón. En pocas palabras, el corazón de la persona recibe en el ventrículo derecho lo que es la sangre de todo el cuerpo. Desde ahí, el ventrículo derecho lo manda a lo que son los pulmones y por intermedio de los pulmones la sangre se oxigena. Una vez que la sangre es oxigenada, entonces ahí es cuando la sangre va a lo que es el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo es quien se ocupa de bombear la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces el Alter Rebbe nos dice particularmente que el alma animal reposa, o sea, tiene de base, eso no significa que está solamente ahí, pero el lugar donde reposa es en el corazón, particularmente en el ventrículo izquierdo. Y como dice, porque la sangre es el alma. Esto no quiere decir que la sangre literal es el alma, sino que en la sangre reposa el alma de la persona. Por eso obviamente una persona, una vez me lo preguntaron, que recibe una transfusión de sangre, no es que está transfiriendo o recibiendo un alma ajena. No, el alma es quien reposa en la sangre, pero la sangre no es el alma de la persona. Entonces, seguimos leyendo. Por eso, dice el Alter Rebbe, todas las pasiones, un ejemplo que también escuché, volviendo a este tema, es el ejemplo de la presencia de Hashem. La presencia de Hashem está en todo el mundo por entero. Obviamente nosotros lo encontramos a Hashem tanto en la tierra como en el cielo, como acá en Argentina o en cualquier lugar del mundo. Hashem está presente. No hay, vamos a decir, un lugar donde Hashem no está, donde, como es conocido la historia que se cuenta con respecto a una persona que le preguntó a un Rebbe, decime dónde está Hashem, y este gran sabio le respondió, y ahora vos decime dónde no está Hashem. Hashem se encuentra obviamente en todos lados, pero que obviamente, más allá que Hashem se encuentra en todos lados, hay lugares específicos donde Hashem se encuentra más revelado.
Por ejemplo, en Jerusalén y dentro en Israel, en Jerusalén, en el monte del templo, hoy en día tenemos el acceso al Kotel, al muro, es ahí donde la presencia de Hashem se encuentra revelada en nuestros tiempos. Sin embargo, Hashem se encuentra presente en todos lados. No es que la persona tiene que ir al Kotel para poder establecer una comunicación con Hashem. Sin embargo, sabemos que cuando un Yehudí va al Kotel, es ahí donde el Hashem se encuentra de una forma mucho más revelada. O, por ejemplo, Hashem se encuentra más revelado en un Beit HaKnesset, o en un lugar de un descanso de un tzadik, o cerca del tzadik, obviamente, en mérito al lugar o en mérito a la persona, Hashem se encuentra más revelado. Lo mismo el alma de la persona. El alma de la persona, obviamente, se encuentra en todo el cuerpo. Sin embargo, el lugar donde está de base el alma y de ahí, como la sangre, se distribuye a todo el cuerpo, lo mismo el alma. El alma animal se encuentra principalmente en el corazón, en el ventrículo izquierdo de la persona. Por eso, continúa el Alter Rebbe, todas las pasiones que hablamos ahí en el capítulo 1, al final del capítulo 1, que dijimos que del alma animal vienen todas las malas características de la persona, la ira, el orgullo, la melancolía, etc. Acá trae unos ejemplos. Por ejemplo, por eso todas las pasiones, la ostentación, la ira y similares están en el corazón. Y del corazón se extienden por todo el cuerpo. Y no es casual que elige el orden de estas características negativas, pasión, ostentación y ira, porque así es como funciona normalmente la persona. Primero la persona tiene pasión de algo negativo, tiene deseo de algo negativo. Después ostenta, se enorgullece de eso negativo que él está deseando. Sin embargo, cuando la persona no logra conseguir eso negativo que él quiere realizar, entonces se termina enojando, tiene ira. Y esto está en el corazón y del corazón se extienden por todo el cuerpo. Y acá trae el ejemplo de un órgano particular. ¿Cuál es el órgano? Elevándose también al cerebro en la cabeza. ¿Qué es lo que quiere decir? El alma animal tiene de base al corazón. En el corazón el ventrículo izquierdo. Sin embargo, de ahí se extiende todo el cuerpo y aún en el cerebro que está en la cabeza. ¿Qué significa? El cerebro también funciona, cuando es dominado por el alma animal, como instrumento y vehículo para de alguna forma pensar cómo realizar eso que el alma animal desea. Como queriendo decir que el alma animal domina el cerebro y el cerebro es un vehículo, herramienta para poder efectivizar de forma inteligente los deseos del corazón. Como trae acá el ejemplo, para pensar y meditar sobre ellas, sobre estas pasiones del corazón, y para volverse astuto en ellas y para poder hacerlo con astucia, con inteligencia. Porque una persona que tiene un deseo en su corazón, pero a ese deseo no le pone inteligencia, entonces seguramente no va a poder realizarlo. Va a ser un torpe. Sin embargo, el ser un malvado, el tener comportamientos de mal, no quita que pueden ser con inteligencia. Se puede tener maldad y con inteligencia, justamente eso es lo más peligroso. Continúa. Igual que la sangre tiene su fuente en el corazón y del corazón circula hacia cada órgano, elevándose también al cerebro en la cabeza. Ahora el Alter Rebbe, una vez que concluye explicando cuál es el lugar donde reposa el alma animal, nos va a explicar cuál es el lugar donde reposa el alma divina y después nos va a explicar cuáles son los deseos de cada uno. Sin embargo, es importante acá explicar algo básico en lo que es el pensamiento del Hasidut. En el Hasidut se explica algo que tiene que ver con identificar si lo que pasa dentro de nosotros es algo positivo o es algo negativo. En otras palabras, ahora ya podemos entenderlo, si lo que pasa dentro de nosotros proviene del alma animal o del alma divina. Cuando una persona desea algo prohibido, es claro que eso viene del alma animal. Si una persona, un yehudí, por ejemplo, tiene un deseo de consumir algo taref, algo prohibido,
para consumo de un yehudí, sin duda que eso viene del alma animal. O si la persona quiere profanar el Shabbat, o si la persona quiere robar, o Dios libre, pecados más graves todavía, eso no hay duda que viene del alma animal. Y eso no hace falta inteligencia, simplemente hace falta tener conciencia y saber cómo es la ley. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estamos hablando de cosas que no están explícitamente explicadas en la ley judía si es prohibido o es permitido? Como decimos, son cosas que entran en el gris. ¿Cómo podemos identificar si eso que pasa dentro de nosotros realmente proviene de nuestra faceta animal o viene de nuestra faceta divina? En el Hasidut explica un parámetro muy interesante para poder tener la respuesta a esta pregunta, que realmente es una pregunta de vida, es una pregunta que la persona, si tiene la respuesta a esta pregunta y si la utiliza, de alguna forma la persona tiene un dominio total de su vida porque sabe identificar si lo que pasa dentro de él es algo correcto o es algo incorrecto. Entonces el Hasidut se dice así en función de lo que dijimos acá. Por cuanto de que la morada del alma animal es en el corazón y como vamos a explicar ahora, la morada del alma divina es en el cerebro de la persona, de alguna forma la persona cuando identifica algo que pasa dentro de él y él ve que eso proviene de su corazón, entonces seguramente viene de su alma animal. Sin embargo, si surge algo dentro de él y él lo puede identificar que se inició en el pensamiento, seguramente viene del alma divina. Y otra vez, vale aclarar que esto no se refiere a un pensamiento de algo prohibido, porque eso, aunque empezó en la cabeza, es algo prohibido. Acá estamos hablando de un pensamiento que no está prohibido por la Torá. Entonces, claramente, si surgió en el cerebro, seguramente viene el alma divina. Sin embargo, si surge en el corazón, seguramente viene el alma animal. ¿Por qué? Porque la persona fue creada con una particularidad que lo diferencia con respecto a todos los demás seres creados, particularmente con el reino animal. El ser humano, la diferencia que tiene con respecto al animal es que el ser humano tiene la capacidad de raciocinio. El ser humano tiene la capacidad de alguna forma, pensar antes de hacer. El animal es impulsivo, el animal utiliza de alguna forma con inteligencia, pero lo que lo mueve a él no es su pensamiento, sino principalmente su impulso, su deseo. El hombre realmente, lo que lo tiene que mover a él no es su deseo, no es lo que yo quiero, no es lo que me conviene, sino es lo que debo, es lo correcto. Por eso, cuando la persona quiere hacer algo, lo primero que tiene que hacer es evaluar si eso que está haciendo es correcto. Si él realmente evalúa, una vez que evalúa, entonces eso va a generar dentro de él un sentimiento. No estamos hablando que acá la persona no tiene que tener sentimientos. Por el contrario, seguro que tiene que tener sentimientos. Pero los sentimientos tienen que estar regidos por el pensamiento. Como es sabido, el dicho que dice que el Hasidut vino a traer al mundo que los sentimientos realmente vengan y estén influenciados por el pensamiento. Y no que el pensamiento esté influenciado por los sentimientos. Entonces, normalmente, popularmente, ¿qué es lo que se dice en el mundo? Si lo sentís, hacelo. Viene el Hasidut y te dice, no. Antes de sentirlo, tenés que evaluar si realmente es correcto. No te dejes llevar por tu corazón. Antes de dejarte llevar por tu corazón, analizá si realmente lo que estás sintiendo es algo correcto. Cuando la persona evalúa ese sentimiento, entonces puede saber si es correcto. La persona que se deja llevar por su corazón es como un animal. No estamos hablando acá de una madre o un padre que tienen sentimientos a sus hijos. Obviamente que hay excepciones, pero en el común de la vida, en lo cotidiano de la vida, la persona, el ser humano, se tiene que regir principalmente por su pensamiento. Y en función a su pensamiento, abrir sus sentimientos. Por ejemplo, un claro ejemplo que se trae en la Torá con respecto a esto es el tema de la prohibición del shohad. Shohad se podría traducir como la coima.
Una persona, un juez que recibe coima, tiene prohibido juzgar. Entonces normalmente uno dice, bueno, obviamente si recibió coima de una persona, entonces no lo puede juzgar, porque ahora no va a ser objetivo. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa cuando uno recibe dinero de una persona? Cuando uno recibe dinero de una persona, en el caso este, un juez, el juez ahora tiene un sentimiento hacia esa persona. Ya ahora no lo ve con los mismos ojos. Ahora él obtuvo un beneficio, entonces nunca va a poder ser objetivo. Por eso tiene prohibido juzgar. Otro ejemplo que se trae en la ley judía, que un familiar nunca puede ser testigo de otro familiar. ¿Por qué? Porque nunca va a ser objetivo en el testimonio que está dando. ¿Por qué? Porque el testimonio está de alguna forma influenciado por sus sentimientos, porque tiene un sentimiento hacia su familiar. ¿Cómo un hermano puede dar testimonio sobre otro hermano? No existe. En el judaísmo, por ejemplo, en un casamiento, nunca un familiar puede ser testigo de la jupá. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a ser testigo de algo que vos de alguna forma estás involucrado sentimentalmente? Es verdad, es tu hermano, lo querés mucho y es un gran honor que te dé testigo del casamiento, pero el casamiento, más allá de lo sentimental, es un acto legal. Y como todo acto legal, hay que tener la frialdad para poder dar testimonio de ese momento. Entonces, ¿quién puede dar testimonio de ese momento? Justamente una persona que no está involucrado como un familiar sentimentalmente. En la ley civil vemos que muchas veces los familiares son justamente los testigos del casamiento, pero en la ley de la Torá no es esto viable. Nunca un familiar puede ser testigo de un casamiento. ¿Qué puede hacer el familiar en un casamiento? Puede tener otro tipo de honores, puede subir a decir una bendición, etcétera, pero lo que refiere a la parte legal del casamiento, él no puede ser testigo de ese casamiento. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, vamos entonces a explicar dónde reside el alma divina. Y dice así, pero la morada del alma divina, ¿dónde reposa el alma divina? El Nefesh Elokit. El alma animal dijimos que reposa en la parte derecha del corazón, en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo del corazón, perdón. Pero la morada del alma divina está en los cerebros que están en la cabeza. Sabemos que el cerebro está dividido por el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Entonces, particularmente, ¿dónde reposa el alma divina? En el cerebro, que está en la cabeza. De allí, del cerebro, se extiende a todos los órganos. De la misma forma que con el alma animal dijimos que el alma animal tiene de base al corazón y del corazón se extiende a todo el cuerpo, de la misma forma decimos que el alma divina reposa y tiene de base al cerebro y del cerebro se extiende a todo el cuerpo. El alma divina reside también, aparte de estar en el cerebro, dice el Alter Rebbe, también reside en el corazón. Y particularmente, o sea, que no solamente tiene de base el cerebro, sino también tiene de base una parte en el corazón. ¿Pero qué parte en el corazón? En este caso, el ventrículo derecho, donde no hay sangre. Como sabemos que la función del ventrículo derecho no es bombear la sangre al cuerpo, sino justamente al revés. El ventrículo derecho es quien recibe la sangre del cuerpo. Por eso se dice acá en el Tania que no hay sangre, no es que no hay sangre, sino que su función no es la de bombear la sangre, como sabemos que el ventrículo izquierdo es el que necesita esa presión y esa fuerza para poder bombear la sangre a todo el cuerpo. Sin embargo, el ventrículo izquierdo, sin embargo, el ventrículo derecho no necesita de esa potencia para poder bombear, porque justamente lo único que necesita es recibir esa sangre y llevarla a los pulmones, pero no todo el cuerpo. Como está escrito, continúa el Alter Rebbe, el corazón del hombre sabio está a su derecha, parafraseando con lo que dice el rey Shlomo, que el corazón del hombre sabio está a su derecha, como queriendo decir que el corazón, el alma animal del hombre sabio, el alma divina del hombre sabio, está a su derecha, en el lado derecho del corazón. Y continúa, y dice lo siguiente. Esta revelación del alma divina que reside en el cerebro, en el corazón, como dijimos que está
tanto en el cerebro como en el ventrículo derecho del corazón, es el fogoso, o sea, es el quien despierta el alma divina, no solamente lo intelectual, sino obviamente también lo emocional, porque en función al intelecto, como ya explicamos en capítulos anteriores, son las emociones, y en función al intelecto del alma divina, así son las emociones de este alma. Por ejemplo, es el que despierta el fogoso amor del hombre, sigo leyendo, por Dios, es el que despierta el amor que tiene un yudí hacia Dios, un amor fogoso, que llamea en el corazón de los hombres de discernimiento, que está prendido en el corazón de los hombres de discernimiento, como se trae el ejemplo que cuando una persona hace tefilá, entonces durante la tefilá nosotros vamos a ver constantemente que hay alabanzas hacia Dios. Se llaman los psukei de Zimbra, los versos de alabanza, que son principalmente sacados del libro de Teilim del rey David, del libro de los Salmos. Y esto es como un ejemplo que una persona que está haciendo un fuego. Entonces cuando él hace un fuego y todavía el fuego no prendió, él necesita darle aire. Necesita darle aire al fuego. Le da aire, le da aire, le da aire. Y eso es psukei de Zimbra. Psukei de Zimbra es darle aire al fuego para que prenda. Cuando el corazón prende, cuando el fuego prende, en el Shema Israel. En el Shema Israel es ese momento de combustión, de explosión, donde el corazón de alguna forma prende de fuego. Por eso el Shema Israel es el momento, vamos a llamarlo, cúspide de la mano de la midá, de la tefilá. Durante toda la tefilá la persona es como que va dándole aire a ese fuego. Y en el momento del Shema Israel es cuando ahí ese fuego prende. Y esto es lo que está diciendo acá, es el fogoso amor del hombre por Dios que llamea en el corazón de los hombres de discernimiento. Discernimiento, obviamente, como nosotros ya lo explicamos, es el concepto de Jochma, que es el punto del entendimiento, que entienden y reflexionan, que es el concepto de Biná, que es el desarrollo, como ya lo explicamos en el capítulo 3, con la comprensión de su cerebro, obviamente es el concepto de Dat, la internalización, acerca de los asuntos que incitan este amor. Cuando la persona utiliza su Jochma, su desarrollo de Biná y su internalización de Dat para internalizar ese amor, entonces eso es lo que prende en el corazón en fuego. Ahora va a traer otro ejemplo superior. Del mismo modo, la alegría del corazón en el momento de aprender con H, de agarrar, la belleza de Dios y la majestad de su gloria, cuando los ojos del hombre sabio, que están en su cabeza, como dice ahí el Coelet, que los ojos del hombre sabio están en su cabeza para el discernimiento, para el entendimiento. Cuando la persona utiliza su entendimiento, no solamente para comprender, sino de alguna forma para poder ver, porque existe ver con los ojos físicos y existe ver con los ojos del intelecto. Hay una persona que entiende algo y hay una persona que no solamente entiende, sino que directamente lo ve. Su comprensión es de tal nivel que él termina viendo el concepto. Él lo ve, lo tiene tan claro que él lo ve. Entonces, otra vez, cuando los ojos del hombre sabio que están en su cabeza, en el cerebro que alberga su sabiduría y entendimiento, observan intensamente la gloria del rey. O sea que la persona hace mitbonen, la persona medita en un nivel tan profundo que él termina viendo lo que es la gloria de Dios, la gloria del rey, y la belleza de su insondable, infinita e ilimitada grandeza. Cuando la persona medita en Hashem, y no solamente medita en la existencia de Dios, sino que medita en los detalles de Dios y su creación, y cómo Dios está presente en cada cosa. Y él medita, por ejemplo, en el concepto de Hashgacha Pratit, en la providencia divina, cómo Hashem está presente constantemente en su vida, como lo explicamos en capítulos anteriores. Con lo que el corazón se alegra, la persona alegra su corazón. ¿Y todo esto dónde empieza? En su cerebro, en su ségel, en su entendimiento. ¿Por qué? Porque es ahí donde reposa y tiene de base el alma divina. Como se explicará en otra parte, como se va a explicar en otro lugar. Similarmente, también las demás sagradas emociones en el corazón
No solamente estamos hablando del amor a Dios, sino también, por ejemplo, el temor a Dios. No solamente Abat Hashem, sino también Irat Hashem. Son originarias del Chabad. Todo surge del Chabad de Jochma, Binah y Dat, o sea, del entendimiento, del Sejel, del cerebro de la persona. Sabiduría, entendimiento, comprensión de los cerebros, del cerebro de la persona. Entonces, ¿qué es lo que explicamos al principio del capítulo 9? Estamos explicando dónde reposa cada una de estas almas. ¿Por qué? Como dijimos recién en la introducción al principio de este shiur, hasta ahora vinimos explicando lo que es el alma divina y el alma animal. Explicamos qué es cada una, explicamos que el alma divina es una parte de Dios, explicamos que el alma animal viene de Klipat Noga, explicamos las diferentes tipos de planos de energías que hay en este mundo. Existen las 3 Klipot impuras, la Klipat Noga y la Kedushá. Explicamos las herramientas, las fuerzas del alma animal, primero explicamos. Del alma divina y del alma animal explicamos. Explicamos que una es en contraparte a la otra, que de la misma forma que Dios le dio 10 fuerzas al alma divina, también Dios le dio 10 fuerzas al alma animal, para que la lucha sea realmente equitativa y el libre albedrío sea libre albedrío, real, y no que uno tenga una ventaja sobre la otra. Ahora en el capítulo 9, el Alter Rebbe empieza a meterse ya en el detalle de lo que es la guerra de estas dos almas. Y primero nos está explicando dónde se encuentra cada una de estas almas. El alma animal principalmente es emocional y el alma divina principalmente es intelectual. Y como dijimos, cuando una persona tiene un sentimiento en su corazón que se origina en su corazón y después recién va al cerebro, entonces seguramente esto proviene del alma animal. Sin embargo, cuando la persona tiene un pensamiento que se origina en su cerebro y después esto baja a su corazón, entonces seguramente esto viene del alma divina. Justamente porque el hombre fue creado de esta forma que, si vamos a prestar atención en la imagen física del hombre, el hombre es el ser que tiene por arriba la cabeza que es su corazón, que sus emociones. En los demás seres, particularmente los animales, nosotros vemos que la cabeza normalmente está a la misma altura o casi a la misma altura que su corazón. Sin embargo, en el hombre erguido, es ahí donde encontramos la altura de la cabeza, que es el intelecto, sobre las emociones. Entonces tenemos bastante material para trabajar en la semana. Si Dios quiere, vamos a continuar la semana que viene explicando a partir de ahora cómo es la lucha de estas dos almas por conquistar el cuerpo de la persona. Que tengamos Shavua Tov, una excelente semana.